Bien, entonces tenemos una referencia que pues es necesario llevarla a consideración por causa de todo esto que hemos venido pues planteando y estudiando, ¿no? Eh, Quiero entonces hacer un pequeño énfasis en la cuestión de si invocáramos el nombre de Dios. ¿Qué es invocar el nombre del Señor? En un video que hice anteriormente sobre lo que dice el libro de Romanos capítulo 10 versículo 13, tomando pues como base acá el libro de Hebreos en el capítulo número 1, o más bien capítulo número 2, el versículo 12, donde el Señor Yahshua pues nos hace aquí la palabra, pues el Señor nos hace aquí una aclaratoria de que si invocáramos el nombre, ¿sí? El nombre que nos dio Él a conocer. O sea, yo admiro mucho a Jesucristo, Yeshua. Lo admiro mucho en el sentido de que Él siendo pues también el Hijo del gran poderoso Dios, del gran Dios de los ejércitos, del altísimo Yahweh, Él no vino acá a esta tierra a hacer como otra nueva doctrina o qué sé yo, religión o cosas así. Él vino acá precisamente fue a esto, a darnos a conocer el reino de su Padre. Y es importante esto. Y le admiro porque él se sujetó en todo. Muchas personas dicen que él no se sujetó y que no guardó el Shabbat, que él abolió esto, que él pisoteó esto. O sea, hay tanta ignorancia en esto que dicen cosas que no son así, que él nunca hizo. De haberlo hecho él de esa manera, pues nunca se hubiera sentado en el lugar donde está hoy por hoy sentado, porque él está a la diestra del Padre Eterno. Entonces aquí vemos que en verdad no es que porque alguien diga que entonces ahora hay que invocar el nombre de Yahweh, porque pues eso dice Romanos capítulo 10 versículo 13, ya teniendo nosotros una comprensión de lo que es el nombre verdadero de nuestro Creador, invocar su nombre, que está en nuestra respiración, ¿de acuerdo? Porque pues todo lo que respire alabe a Yahweh. Él cuando formó a Adán, cuando lo hizo del barro, el polvo, él sopló aliento de vida en su nariz y fue Adán pues un alma viviente. Y asimismo de ahí en adelante nosotros somos hombres vivos que respiramos para poder vivir, y lo más hermoso es que él en la respiración nos deja su nombre, Yahweh. Y reconocemos entonces que lo que el mismo Yeshua, el Hijo de Dios, hace es tan importante. Tomamos acá una referencia del libro de Romanos, Romanos capítulo 10, y dice, ¿cómo pues invocarán aquel el cual no han creído? ¿Cómo invocarán el nombre, ojo, esto, cómo invocarán el nombre de aquel al cual no han creído? O sea, hay una pregunta. O sea, el punto aquí es, ¿cómo se va a invocar a alguien que realmente no se ha conocido? O sea, se ha invocado de pronto de una manera errónea. Y pues Dios, viendo pues nuestra desinformación, nuestra ignorancia en esto, pues Él ha tenido misericordia y nos ha favorecido. Pero pues el mismo libro de Hebreos capítulo 10 dice que no debemos pecar ya voluntariamente después de haber conocido estas verdades. O sea, no podemos estar diciendo que no, o sea, a esta altura ya no podemos estar diciendo que no conocemos. Dios nos ha revelado su nombre y el nombre de su Hijo, en lo que decía el proverbista en Proverbios capítulo 30 versículo 4. ¿Sabes cuál es el nombre del Padre? Hoy sabemos cuál es el nombre del Padre, Yahweh de los ejércitos. Y también la pregunta está en el Proverbio 34, la parte final. ¿Y sabes cuál es el nombre de su Hijo? Pues el nombre de su Hijo es Yahshua, ¿sí? El engendrado, porque
Ya sabemos los textos, Salmos capítulo 2, versículo 7, Hechos capítulo 13, versículo 33, 32, 33, el mismo Hebreos capítulo 1, versículo 5, donde el Padre muestra que Él engendró su Hijo. Bueno, alguien me preguntaba, bueno, usted que tanto habla de Yahweh y de Yeshua, ¿por qué? ¿Por qué en el Antiguo Testamento no se pronuncia el nombre de Yeshua? Y es una buena pregunta que me hacen. ¿Por qué no se pronuncia el nombre de Yeshua? ¿De acuerdo? Pues obviamente no se pronuncia el nombre de Yeshua en el Antiguo Testamento porque es acá en los evangelios de San Lucas, de San Mateo, acá en el Nuevo Testamento, donde ya se nos habla, se nos aclara que a través, pues Dios envía el mensajero Gabriel a José, que iba a ser el esposo de Miriam, ¿sí? Y le dice, no temas tomar a esta mujer por esposa porque lo que hay en su vientre santo es. Ahí está, o sea, no te va a aparecer en el Antiguo Testamento el nombre de Yeshua. No te va a aparecer porque Él es engendrado acá, en el Nuevo Testamento. Eso tiene que quedar así claro porque es que obviamente por más que le busques en el Antiguo Testamento no vas a encontrar el nombre de Yeshua. Y acá en la versión Valera, pues en el Nuevo Testamento obviamente no vamos a encontrar el nombre de Yahweh, aunque Yeshua ya nos dijo en el Nuevo Testamento, ya como hijo cuando Él estuvo en esta tierra, nos dice San Juan capítulo 17, versículo 6 y versículo 26, que Él nos ha dado a conocer su nombre y aún no lo sigue dando a conocer. A estas alturas Él sigue esforzándose por darnos a conocer el nombre de su Padre. Pero la versión Valera, pues como ha sido manipulada por la religión católica y todo este movimiento pues de confusión, entonces en esta Biblia obviamente no nos va a aparecer en el Nuevo Testamento el nombre Yahweh. Aparece el Padre, aparece el título, pero no aparece el nombre. Entonces recordemos que la Biblia que manejamos, la Valera, pues ha sido alterada en esas partes. Hay muchas partes que han sido alteradas de la versión Valera, porque pues viene revisada, viene aprobada, pues por así decirlo, por estos hombres, por estos monjes católicos, Cuasiodoro de Reina y Cipriano de Valera. Entonces estos hombres, obviamente, no van a tener todo el conocimiento que Dios les ha dado. Ellos de pronto se levantaron contra cosas que no avalaban, pero pues no dejaron de ser católicos. Es como Martín Lutero. Martín Lutero levantó también, se levantó prácticamente contra el Imperio Romano, contra la Iglesia Católica, pero él por eso no dejó de ser católico. De hecho fue el inspirador para que Hitler se viniera en contra de cualquier cantidad de judíos y los masacrara. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en eso. Entonces cuando venimos acá en Romanos capítulo 10, versículo 13 dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Ahora, los que invocaron el nombre de Jesucristo, ¿sí? O el nombre de Jehová, pues, porque pues no nos habían dado a conocer el verdadero nombre de Dios, esto lo habían ignorado o lo habían ocultado, pues Dios en su amor y su misericordia, pues los que han muerto en Cristo, pues yo no estoy diciendo que se hayan condenado, los que se esforzaron, los que caminaron conforme a sus propósitos, los que obedecieron y se esforzaron, por el hecho de haber invocado el nombre de Jesucristo, yo no estoy diciendo que se hayan condenado, porque es que alguien me decía, pero es que usted dice que entonces tiene que ser que invoquen solamente el nombre de Yahweh para ser salvos. No, eso lo está diciendo Romanos capítulo 10, versículo 13, todo aquel que invocare su nombre, y lo invocaré en el nombre de su Hijo amado Yeshua. Pero ahora, o sea, yo estoy diciendo ahora que ya tenemos estos conocimientos, pues hay mucha gente que va a seguir terca. Hay mucha gente que va a seguir diciendo que esto no es así, que esto solamente es para el pueblo de Israel, que esto es para allá para los judíos. Hombre, pero la palabra de Dios es dada para toda la humanidad, porque el mismo Señor Yeshua dijo que seríamos sus testigos en Judea, en Samaria, en todas las naciones y hasta lo último de la tierra. Ahí está la misma palabra que llegó al pueblo de Israel. Entonces esta palabra tiene que ser también para nosotros, porque entonces si vamos a decir que todo es para Israel, o sea, que solamente las leyes son para Israel, que los 10 mandamientos son para Israel,
y que los mandatos de Dios solamente son para Israel, entonces nosotros estaríamos excluidos de Dios. Y eso no tiene sentido. Por eso Dios nos habla en Romanos 11 y nos aclara que nosotros venimos a ser ese olivo que ha sido injertado silvestre en el olivo natural. Recuerde que se desgajan las ramas del olivo natural y se nos injerta a nosotros del olivo silvestre y ya venimos a ser un solo olivo, porque Dios no viene por varios pueblos, o sea, Dios tiene es un pueblo. Por eso cuando Yeshua ora al Padre en San Juan 17, él habla y ora por las otras ovejas que van a venir a su redil, que eran prácticamente, por así decirlo, las ovejas dispersas de la casa de Israel. Alguien me preguntaba, bueno, entonces ¿usted se cree pues de alguna de la tribu de Israel? Pues yo me atrevo a decirle, pues las ovejas, las tribus han sido dispersadas y yo no sé de qué generación vengo, de qué descendencia vengo, yo no sé, porque Dios a través de estos años, que son más de 2000 años, son aproximadamente 2000 años, hablando desde la primera venida de Yeshua, son aproximadamente 2000 años, pero es que las tribus fueron dispersas muchos años atrás, cientos de años atrás, miles de años atrás. Entonces nosotros no sabemos si venimos por descendencia de una de esas tribus. Es que Dios va a recoger las ovejas de su redil que han sido dispersadas en el mundo entero. No es para que estén diciendo así como una forma burlona, de una forma grotesca, de una forma malsana. Entonces usted se cree de una de las tribus de Israel. Pues yo no sé. Lo único que sé es que yo siento amor por las cosas de Dios, siento amor por el pueblo de Israel. Yo me siento muy de allá. Siento que mi genealogía, que de allá de Abraham, siento que he salido de los lomos de Abraham. Por eso es que hago énfasis en llamarnos hebreos. Porque el término hebreo no es acá nuevo. No es acá cuando se forma la nación de Israel por los hijos de Jacob. El término hebreo viene de más allá. Yo escucho la palabra hebreo cuando se le nombra a Abraham el hebreo en Génesis. Imagínense, Génesis capítulo 14, 13, donde ni siquiera había nacido siquiera Isaac ni Jacob. Todavía no se había formado el pueblo de Israel y ya venimos de esa descendencia de Abraham. Porque el hebreo es el que se atreve a pasar el mar rojo, el Jordán, es el que se atreve a ir adelante, es el que se atreve a salir de su tierra y de su parentela, de lugares de paganismo e ir adelante. El hebreo es el que se atreve a dejar Babilonia, Egipto, ir adelante en busca de Dios, el que se atreve a pasar, ese es hebreo. Sino que es que todos lo asimilan aquí solamente con Israel y dicen que estamos judaizando y dicen que estamos aquí nomás, aquí, o sea, nos llevan es aquí a la ley de Moisés. Y eso, que si nos llevaran siquiera a las leyes que Dios le dio a Moisés en el monte Sinaí, que fueron los 10 mandamientos, donde ya la orden de guardar el Shabbat venía antes de que Dios le diera esos 10 mandamientos a Moisés en el Sinaí. Es que como no leen, no escudriñan el libro de Hebreos, entonces se ponen a contradecir con cosas que no entienden. Por lo menos escudriñen. Y si escudriñan, se van a dar cuenta que es muy lógico lo que estoy diciendo. Entonces vamos a tener que hacer lo posible, los que entendemos esto, y volver a evangelizar a los pastores que se dicen evangélicos, porque no han entendido esto. Ellos siguen en sus mismas andanzas, sus mismos ritualismos, sus mismos toques, sus mismos tumbis y sus mismos pactos de siembra, de semillas, de plata, todo eso. Ellos solamente miran eso. El que te ministro, el que te tiro al piso, el que haga un desorden y que ahí se mueve el Espíritu de Dios, cuando realmente es otro espíritu, es el espíritu Kundalini que se está moviendo allí y ellos creen que están haciendo algo que Dios los ha mandado a hacer. No se atreven a dejar eso, o sea, siguen allí porque eso les genera economía, les genera ganancia. Pero los que somos de Dios ya no vamos más con eso, nosotros vamos más adelante. Por eso aquí, si vamos a invocar al que verdaderamente nos ha salvado, que sea el nombre de Yeshua, que es el Hijo del Dios eterno de Yahweh. Pero el mismo Yeshua nos enseña aquí a conocer el nombre de su Padre. Y dice, ¿cómo pues invocará a aquel que no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique?
Yo me toca hacer este trabajo, predicar a través de las redes y donde vaya a esos puntos. Cuando hacemos reuniones en casas, así por las casas, yo les voy aclarando todos estos temas. Porque ellos necesitan conocer, ellos necesitan salir de los viejos rudimentos, como dice el libro de Hebreos capítulo 6, del 1 al 3. Necesitan salir de esos viejos rudimentos, de esas malas enseñanzas o de enseñanzas erróneas que les han dado. ¿Sí? Necesitan acá la verdad. Y versículo 15 dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. ¿Sí? Las buenas nuevas de salvación. Este es el evangelio verdadero del Señor que hay que anunciar. Este es el evangelio real. Y dice, versículo 16, mas no todos obedecieron el evangelio. Pues en Isaías se dice, Señor, ¿quién ha oído nuestro anuncio? Así están muchos, no quieren oír. Todo lo tergiversan. Se vuelven burladores. Ponen caritas de burla. Colocan memes, hacen burlas crueles, eso se llama escarnio. Y al Señor Yeshua le tocó soportar el escarnio y Él nos enseñó a soportar el escarnio. Por eso yo no me asombro del escarnio que hace muchas veces en mis publicaciones. ¿Por qué? Porque ya está anunciado. No van a creer todos no van a creer esto. Todos no quieren volver a las raíces hebreas. Todos no quieren ir allá al inicio. Quieren quedarse acá. Quieren subirse a los árboles a coger los frutos, pero no se dan cuenta si tienen que subirse por el tronco. Ellos quieren subir allá a las ramas donde están los frutos, pero no tienen en cuenta el tronco y no tienen en cuenta la raíz. Y recuerde que Yeshua dijo, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Así que todo el que se aparte de la vid va a ser cortado como pámpano y va a ser echado afuera y va a arder. Entonces tengamos cuidado con esto. Porque el versículo 17 dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que tengamos mucho cuidado con esto. Es una aclaración que quiero hacer en el libro, pues, para completar aquí el libro de Hebreos capítulo 2, versículo 12. Así que ahora que conocemos, vamos a invocar el nombre de Yahweh. En el nombre de su Hijo amado Yeshua. Y todo lo que pidamos al Padre Yahweh, pidámoslo en el nombre de su Hijo amado Yeshua. Pidámosle a Dios la revelación por su santa Shekinah, por su Santo Espíritu, y el Espíritu de Dios vendrá y nos convencerá de pecado, de justicia y de juicio, y nos llevará a toda la verdad. Ese es el Espíritu de Dios, el que viene del Padre, el que procede del Padre y nos lleva a toda la verdad. ¿De acuerdo, hermanos? Entonces, que quede esto claro, ¿sí? Porque la fe viene por el oír por la palabra. No viene tanto para hacer show, ni espectáculos, ni rituales, ni nada de eso. Viene por el oír y el oír por la palabra. Ustedes se dan cuenta que ante todo lo que yo envío es palabra, palabra, palabra. Palabra que viene de Dios, palabra que viene de Yahweh. Dios los bendiga, la paz del Señor en sus corazones, firmes y adelantes. Mucha paz.